En esta clase retomaremos la historia de la República Romana a partir del año aproximadamente 250 antes de Cristo, que es el momento en que Italia es conquistada, la Italia continental, la península italiana, íntegramente es conquistada por la República Romana en expansión. Y a partir de este momento, en el 250 a.C., a mediados del siglo III, hay una serie de guerras, las denominadas guerras púnicas, entre las dos potencias principales del mar Mediterráneo, que eran Roma y Cartago. Para poder entender lo que implicaron estas guerras, que se saldan con la victoria de Roma sobre la norafricana Cartago y por el dominio ahora total, monopólico de Roma sobre el Mediterráneo, para poder entender mejor esta contienda militar, particularmente, vamos a remontarnos algunos siglos atrás y analizar el origen y el desarrollo de esta república comercial que era Cartago, de la cual sabemos poco hasta ahora. En estas clases apenas si hemos mencionado a fenicios y cartagineses, pero convendría detenernos en este tema, desarrollarlo para luego enlazarlo directamente con el enfrentamiento militar entre Roma y Cartago. Los cartagineses, la ciudad de estado de Cartago, estaba situada en el norte de África, en la zona central, lo que hoy sería la costa de un país africano que es Túnez, justo en el centro norte de África, enfrente de la isla de Sicilia, a poca distancia de la isla de Sicilia, en mitad del mar Mediterráneo. Los cartagineses son descendientes de los fenicios, de los llamados fenicios, que fueron un pueblo semita, originario o antiguo habitante de Fenicia, un pequeño país situado sobre la franja costera del Líbano, el actual país del Líbano al norte de Israel, a orillas del Mediterráneo oriental. Fue la cuna, el inicio de la civilización fenicia, que luego daría nacimiento como colonia a la ciudad de Cartago. La franja costera del Líbano, entonces, la antigua Fenicia, estaba compuesta por una serie de ciudades-estado. Era un minúsculo país arrinconado entre el mar y las montañas del Líbano, con profusos, abundantes bosques de cedros y una serie de puertos y pequeñas islas a lo largo de esta franja costera, y un contacto directo, por lo tanto necesario, con el mar Mediterráneo, a donde desde muy temprano se lanzaron a navegar, a explorar y a comerciar. Hacia el 1000 a.C., los pueblos fenicios exportaban la famosa madera de cedro del Líbano, que era la mejor de la época y de la región, la de mayor calidad. La exportaban a distintas regiones mediterráneas. También producían y exportaban cerámica vidriada y una sustancia obtenida de ciertos moluscos que había en la costa fenicia, el cual se utilizaba como un tinte púrpura, un tinte para teñir de púrpura los textiles que los mismos fenicios tejían eficazmente y vendían por todo el mundo antiguo. Este tinte se denominaba en griego phoinicius, y de ahí viene la palabra, de esta palabra griega trasladada luego al latín, la denominación, el etnónimo y el topónimo. A partir de la primera fuente histórica que los menciona, a los llamados fenicios, que no es otra que la Odisea,
en la Odisea de Homero, aparecen por primera vez mencionados estos pueblos oriundos del Líbano. Homero los denomina Phoenicios por ser los dueños y los comerciantes y los utilizadores de este tinte púrpura extraído de los moluscos, y por utilizarlo no solo para teñir sus telas, sino también para teñir sus barbas, que por eso tenían el color rojo, y esto era lo que caracterizaba, estas barbas rojas, lo que caracterizaba a los comerciantes fenicios omnipresentes en el mar Mediterráneo, y que en realidad no se llamaban así. Este es el nombre que le dan los griegos y los romanos. El verdadero nombre de los fenicios era cananeos, y su país se llamaba Canaán. Estas palabras aparecen frecuentemente en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Durante el segundo milenio, mejor dicho, antes de Cristo, la principal ciudad fenicia, porque había varias a lo largo de la franja costera del Líbano, era la ciudad de Biblos. Y Egipto, la gran potencia del Mediterráneo oriental. Pero al iniciarse el primer milenio antes de Cristo, es decir, en el 1000 antes de Cristo, el imperio egipcio entra en crisis, colapsa, emerge tiempo después un nuevo imperio regional, que es el imperio asirio, en la zona de la antigua Mesopotamia, el sur de Irak, y se extiende por los alrededores, llegando a la costa del Líbano y presionando e intentando incorporar a su imperio a las ciudades fenicias. Durante estos años, entonces, los fenicios son conquistados por los asirios, aunque de manera indirecta. Deben tributarle, o sea, pagar impuestos muy elevados para escapar al control directo de los asirios. En estos años decae la tradicional ciudad de Biblos y es reemplazada por Tiro como la ciudad principal de la región. La ciudad fenicia de Tiro se levantaba sobre dos islas próximas al continente. Durante el reinado de su rey Hiram I, entre el 970 y el 936 a.C., se unen ambas islas entre sí artificialmente. El rey manda unirlas, las amuralla y crea un nuevo puerto. Durante el reinado de Hiram I también se suscribe una alianza con el rey de Israel, Salomón, mencionado en la Biblia como el más importante de los reyes hebreos. A Salomón, el rey Hiram I de Tiro le envía abundante madera de cedro para construir el templo de Jerusalén, el famoso templo de Jerusalén cuya construcción emprende Salomón, el rey de los hebreos. En contrapartida, el rey Salomón le otorga al rey Hiram I de Tiro algunas ciudades en el norte de lo que sería hoy el Estado de Israel, y de esta manera Tiro aumenta su hinterland, es decir, el territorio adyacente que rodea a esta ciudad-estado, las tierras de labranza y aldeas menores. Más tarde, en el siglo siguiente, el 9 antes de Cristo, hay un rey de Tiro, Itobaal, que reina del 887 al 856. Durante su reinado, los fenicios inician su expansión a gran escala por el mar Mediterráneo, en busca de mercados y materias primas para atender a sus propias necesidades, así como a las crecientes demandas de los asirios, que están presionando para obtener tributos cada vez más elevados por sobre las ciudades fenicias. Tiro y las restantes ciudades fenicias pagaban tributo a los asirios, como les he mencionado,
consistente en oro, plata, estaño, plomo, telas teñidas de púrpura y marfil. Algunos productos que eran provenientes de la propia Fenicia y otros que eran traídos de regiones más apartadas a lo largo de las navegaciones y las rutas comerciales de los barcos fenicios por el mar Mediterráneo. Por otra parte, los fenicios acusaban una profunda necesidad, digamos, padecían una necesidad acuciante por dar salida a una superpoblación. El territorio que ellos ocupaban era exiguo. También su producción ya no era solamente una producción abundante, sino que ya constituía una sobreproducción. Necesitaban colocar sus productos fuera de Fenicia en un número creciente de mercados. La ciudad de Tiro, entre todas las ciudades fenicias, es aquella que lidera esta expansión por el Mediterráneo y funda colonias en las distintas islas del mar Mediterráneo, como ser Chipre, que es la más cercana al Líbano, en el Mediterráneo oriental, Sicilia, al sur de Italia. Funda colonias también en el norte de África, sobre la costa norafricana, y en el sur de la península ibérica, lo que hoy es España y Portugal. En el norte africano, lo que hoy es el país que les he mencionado, el país africano, norafricano de Túnez, la primera colonia fenicia fundada por Tiro es la futura ciudad de Útica, muy mencionada en las fuentes antiguas, de notable preeminencia comercial en la región. Útica es fundada en las costas del Golfo de Túnez, en una zona estratégica, privilegiada, con una serie de puertos naturales, donde los navíos fenicios y extranjeros podían guarecerse, con una abundancia de tierras fértiles, de aluvión. La colonia de Útica se situará además en la desembocadura de un río. Se inicia entonces un intercambio comercial con los indígenas, con la población local, a los que se les compra materias primas a cambio de productos manufacturados de los propios fenicios, como ser las telas teñidas de púrpura. Durante este mismo siglo IX se produce, entre el siglo IX, mejor dicho, y el siglo VIII, antes de Cristo, se produce una oscura disputa sucesoria tras la muerte del rey de Tiro. El trono de Tiro queda vacante y es heredado, en principio directamente, por sus dos hijos, que son Pigmalión, un varón, y Elisa, una mujer, que está a su vez casada con un tío, el tío Acherbas, que es el sacerdote del dios fenicio Melkart, que era la principal divinidad de los fenicios. El rey había dejado el trono a sus dos hijos, a Pigmalión y a Elisa, pero una revuelta aparta a Elisa y a su marido del trono. Acherbas, el marido de Elisa, muere en medio de estas disputas, y Elisa, derrotada, se ve obligada, mejor dicho, a abandonar Tiro con un grupo de adictos. Salen con sus barcos, entonces recalan en la cercana isla de Chipre, donde son bien recibidos. Hay fenicios residiendo allí, colonias fenicias. Parte de los residentes de origen fenicio se suman a los exiliados y continúan el viaje rumbo a la colonia fenicia de Tiro, fundada por Tiro, Útica, de la que hemos hablado en lo que hoy sería el Golfo de Túnez. Allí también son bien recibidos, pero no pueden permanecer,
ya que no pueden permanecer mucho tiempo, ya que la ciudad de Útica es una colonia de Tiro y los integrantes de este grupo de exiliados ya no pueden permanecer en territorio tirio. Los habitantes de la región, que los llamados libios, en la antigüedad los griegos en particular y también los fenicios, llamaban libios a los africanos, a los norafricanos en general, excluyendo de esta denominación a los egipcios. Entonces, dentro de los libios en realidad había numerosas etnias, pero las fuentes históricas nos dicen que son los libios, los habitantes de lo que hoy sería Túnez, quienes entran en contacto pacífico con los exiliados de Tiro, negocian con Elisa, a la cual rebautizan como Dido. Este es el nombre que los libios le dan a Elisa y es el nombre que nos llega a nosotros más frecuentemente en las fuentes. Dido en la lengua libia significaba la errante o la vagabunda. Aceptan que Dido o Elisa y sus seguidores se asienten en la región, en otro territorio fuera de Útica, pero dentro del mismo Golfo de Túnez, a orillas del mar Mediterráneo. Le brindan la posibilidad de asentarse en su territorio. El rey de los libios lo hace, pero con una condición: ocupar solo el sector que quede dentro de una piel de buey. Lo cual ustedes pueden imaginarse, en principio es casi nada. Las fuentes griegas que narran esta historia, que son fuentes más legendarias que históricas, nos cuentan que Elisa o Dido manda cortar la piel del buey en tiras finísimas y las manda a disponer en torno a una colina, junto a una península fértil. Este territorio, que es relativamente extenso, mayor del que pensaban obtener los fenicios y de lo que quería el propio rey de los libios, será este territorio la cuna, el lugar donde se funde una nueva ciudad, que en lengua fenicia será llamada Kart Adasht, que nosotros podemos traducir al español como ciudad nueva, y de ahí viene, de ese nombre en fenicio, Kart Adasht, la palabra Cartago, que es la que nosotros utilizamos usualmente. La fundación de Cartago, traducida como ciudad nueva, se produce en el año 814 a.C. Este carácter de ciudad nueva resulta revelador y diferencia a esta fundación fenicia, a esta nueva colonia fenicia, de las numerosas colonias análogas pertenecientes a este pueblo que se esparcen a lo largo de todas las costas e islas del Mediterráneo. De todas esas numerosas colonias fenicias, Cartago es la primera y la única en construir un imperio, en ser autónoma desde el principio y en labrar una fuerte y peculiar identidad. E incluso es la única que supera largamente a Tiro, a su madre patria. Si comparamos a Cartago con otras colonias de Tiro, como ser Gadir, la actual Cádiz en España, o Útica, que estaba cerca de Cartago, ambas colonias eran dependientes de la metrópoli, de la madre patria Tiro, y de su sistema económico. A diferencia de Cartago, que fue un estado nuevo e independiente desde el comienzo mismo. A todo esto, cuando los nuevos habitantes de la ciudad, digamos, los futuros cartagineses, fundan Cartago, el rey libio le propone casamiento a Dido. Ella se niega y se suicida, según nos cuenta la leyenda, arrojándose a una hoguera ardiente.
Ya veremos que con el tiempo los romanos contarán su propia versión de esta historia, de este suicidio trágico de Dido, de la reina Dido o Elisa, de esta primera Cartago, la fundadora de Cartago. La arqueología, esto es las excavaciones arqueológicas en el lugar, confirman la fecha aproximada, no exacta, de la fundación de Cartago hacia el 814 a.C. por este grupo de exiliados, tal como nos lo refieren las fuentes escritas. Entonces, como ya mencionamos, Cartago se halla en una ubicación estratégica, justo en mitad del mar Mediterráneo, cerca de las costas de Sicilia, en la parte más estrecha del mar Mediterráneo, entre Sicilia y la costa norafricana, y la más fácil, esta parte, este pasaje marítimo, es el más estrecho y el más fácil de controlar. Por allí tienen que pasar todos los buques que cruzan del Mediterráneo oriental al occidental y viceversa. Si ustedes se fijan en los mapas que les he dejado en el aula virtual, podrán verificar esto que les estoy diciendo de mejor manera, más gráficamente, más eficazmente. El hinterland, esto es el territorio adyacente a la ciudad-estado de Cartago, directamente controlado por ella, es notablemente fértil. Se extienden a su alrededor grandes campos de cereales y de olivos, que son cultivos típicos del Mediterráneo. Del olivo se extrae el aceite, que constituye o pasa a constituir uno de los principales productos de exportación de Cartago. Los cartagineses, por otra parte, se convierten en hábiles agricultores. Dijimos que Cartago está fundada a orillas del mar, sobre una península que está rodeada casi por completo por aguas marinas, por el mar. Se halla unida al continente solo por una estrecha franja de tierra. Es fácil de amurallar, es fácil de defender, que es lo que se hace, inexpugnable prácticamente. Una vez que se construye la ciudad, se construyen los puertos, las murallas interiores, exteriores, por todas partes está rodeada Cartago, ya sea por agua, casi por completo, o ya sea por barreras artificiales, que serían sus imponentes murallas. Además cuenta con un buen abastecimiento de agua dulce. Cartago crece y prospera, llegando a vivir en su seno, solo en la ciudad, 200.000 personas, lo cual la convierte en una de las ciudades más grandes de la antigüedad. Es una cifra cuantiosa para la época. Su poderío, entonces, el poderío cartaginés, dependía de su emplazamiento estratégico, de su capacidad exportadora, de su comercio, de su nutrida y excelente flota de guerra, compuesta por las naves típicas de la antigüedad, que son las trirremes o los trirremes, que son embarcaciones pequeñas compuestas por 3 hileras de remos de un lado y de otro, y impulsadas también por velas cuadradas. Son embarcaciones pequeñas que rara vez se internan en mar adentro, que por lo general lo que hacen es costear los 3 continentes alrededor del mar Mediterráneo, África, Asia y Europa, y algunas veces también las costas atlánticas, pero son embarcaciones muy reducidas que nada tienen que ver con las que nosotros conocemos en la actualidad, digamos, con las naves marinas que nosotros conocemos ahora. Su puerto es espectacular. Está subdividido en 2 grandes puertos amurallados, con dársenas, un puerto militar y otro comercial, con cadenas que impiden el acceso directo, protegen desde el mar,
cadenas que pueden levantarse o pueden bajarse para que los barcos entren o queden adentro, o para que los barcos intrusos no puedan penetrar de manera libre. Hacia el siglo, o mejor dicho, durante el siglo VII antes de Cristo, cuando ya se ha producido la fundación de Cartago, y esta es una ciudad de creciente, una ciudad-estado de creciente prosperidad, los asirios conquistan las ciudades fenicias de manera directa, y entre ellas podemos incluir a Tiro. En el siglo VI, 100 años más tarde, alrededor del 500 a.C., Tiro cae en poder de los babilonios, que conforman un nuevo imperio, gobernado por el rey Nabucodonosor II. Tiro seguirá existiendo, pero ya no tendrá el mismo esplendor, o sea, entrará en una larga decadencia. Y se ve obligada esta ciudad-estado de los fenicios, que deja de ser tal, deja de ser una ciudad autónoma y pasa a estar gobernada y dominada directamente por los babilonios, pierde su independencia y también pierde el control que tenía sobre el mar Mediterráneo. Se restringe a la zona del Líbano, se convierte en una ciudad costera más, y sus numerosas colonias esparcidas a lo largo y a lo ancho de las costas e islas del mar Mediterráneo van a ser perdidas por los tirios. Va a haber un vacío de poder, y los griegos y los cartagineses van a ser quienes empiecen a disputarse las antiguas colonias de Tiro. Es el caso de las ciudades de Gadir y Útica, de las islas del Mediterráneo, como Sicilia, Córcega, Cerdeña, Baleares, donde había en todas partes colonias tirias, y en el sur de la península ibérica. Cartago entonces aprovecha este vacío de poder, se apodera del norte de Túnez, incluida la ciudad de Útica, y ocupa el lugar de los fenicios en Córcega, Sicilia, Baleares e Iberia. Paralelamente, los griegos inician una similar expansión. Ya habíamos mencionado el caso de los griegos como grandes navegantes, comerciantes y colonizadores. Los griegos son un pueblo indoeuropeo. Los fenicios y los cartagineses, que hablan la misma lengua, son un pueblo de origen semita, pero tienen algunas similitudes. El hecho de ser grandes navegantes y comerciantes y de fundar colonias más allá de sus territorios originales. Me refiero a Grecia, a lo que hoy es el país, Grecia continental, y lo que es o lo que fue Fenicia en el Líbano, y Cartago. Entonces, griegos y cartagineses compiten por ocupar los lugares dejados por Tiro en el Mediterráneo occidental y Sicilia particularmente. Durante 2 siglos hay enfrentamientos constantes entre griegos y cartagineses. 7 guerras se libran en este periodo entre los siglos V y III antes de Cristo. A mediados del siglo III antes de Cristo, esto es en torno al año 250, los cartagineses podríamos decir que son los virtuales ganadores de esta guerra. Los griegos en la zona del Mediterráneo occidental solamente conservan una pequeña porción de la isla de Sicilia, en torno a la ciudad de Siracusa. Los romanos también han conquistado lo que era la gran parte de lo que era la Magna Grecia, de todo el sur de Italia, que estaba en manos de los griegos. Y los cartagineses conquistan casi toda la isla de Sicilia, Córcega, Baleares, Cerdeña y parte de Iberia, de la península ibérica, lo que sería el sur de los actuales países de España y Portugal.
Entonces, al culminar la guerra entre cartagineses y griegos, en esta época los romanos habían llegado a ocupar casi toda la Italia continental, casi toda la península itálica, excepto el norte. Habían llegado hasta el extremo sur de la península itálica y quedaron enfrente mismo de Sicilia, separados de la isla de Sicilia por el estrecho de Mesina. Los romanos y los cartagineses se convierten entonces en vecinos, se quedan a poca distancia unos de otros, separados apenas por una franja de mar, por este estrecho de Mesina que separa a la isla de Sicilia de la península itálica. Hasta entonces los romanos y los cartagineses habían mantenido excelentes relaciones. Hay incluso noticias de tratados de comercio y de paz y tratados de cooperación militar también suscriptos entre romanos y cartagineses, quienes no solo se llevaban muy bien, sino que eran aliados frente a un enemigo común que eran las ciudades griegas. Pero en torno al año 250 a.C. se produce por vez primera una situación bastante peculiar y complicada. Había un grupo de mercenarios, los llamados mamertinos, que eran pertenecientes a una etnia, a un pueblo de Italia, los oscos, que se hallaban combatiendo al servicio de la ciudad griega de Siracusa, en Sicilia, que era, como les decía, la última gran ciudad independiente en la Magna Grecia. Pero en determinado momento estos mercenarios se vuelven en contra de quienes los habían contratado, de los siracusanos, se enfrentan con ellos y ocupan una ciudad que dependía de los siracusanos, que era otra ciudad griega más pequeña, que era la ciudad de Mesina, por entonces llamada Mesana, al norte de Sicilia, sobre el mismo estrecho de Mesina, el estrecho que lleva su nombre. Allí crean, en la ciudad de Mesina, estos mercenarios, que eran unos bandidos en definitiva, allí crean una suerte de enclave pirata y piden ayuda tanto a los romanos como a los cartagineses para enfrentarse, para defenderse de los griegos de la vecina ciudad de Siracusa, que los habían atacado y que habían puesto sitio a la ciudad de Mesina. Son enviadas de esta manera sendas embajadas mamertinas a Roma y a Cartago. En ambas ciudades son cordialmente recibidos los emisarios de los ocupantes ilegales de Mesana o Mesina, de estos mamertinos, mercenarios. Los romanos comprenden que les conviene ayudar a los mamertinos, porque de esta manera podrían hacer pie en la isla de Sicilia, que todavía no controlan. Los cartagineses también, a los cartagineses les conviene o les convendría ayudar a los mamertinos contra los siracusanos, porque de esta manera podrían conquistar Siracusa y completar la conquista de la isla de Sicilia. Los cartagineses son los primeros en reaccionar. Los romanos en un primer momento no hacen nada, se quedan expectantes. Los cartagineses son los primeros en actuar entonces y les proponen a los mamertinos, cosa que estos aceptan a regañadientes, les proponen instalar una guarnición de soldados cartagineses en la ciudad de Mesina, con la idea o el propósito oficial de proteger a los mamertinos, a los ocupantes ilegales de la ciudad, contra los griegos de Siracusa que están atacando la ciudad. En Roma las cosas en realidad presentan, o la situación presenta otro cariz, ya que los romanos,
más preocupados por otros problemas internos, pero finalmente deciden intervenir en Mesina para expulsar a los cartagineses y a los mamertinos y ocupar la ciudad. Digamos, en vez de ayudarlos a los mamertinos, lo que hacen es expulsarlos de la ciudad. Y de paso expulsan a los cartagineses, a la guarnición, a la pequeña guarnición cartaginesa de Mesina, y ocupan la ciudad y sus alrededores. Cuando los romanos entonces cruzan el estrecho de Mesina, que separa a Italia de Sicilia, comienza la primera guerra púnica en el 264 a.C., la cual se extenderá durante 17 años, hasta el 241. Llamamos guerras púnicas a estas tres guerras, porque púnicas viene justamente es una derivación del griego fenicius, una derivación latina. Entonces, cuando hablamos de los púnicos, cuando hablaban los romanos de los púnicos, se referían especialmente a los cartagineses, descendientes de los fenicios. Los cartagineses y los mamertinos son rápida y fácilmente expulsados por los romanos de Mesina. Principia entonces la guerra, pero el desafío para los romanos era enorme, ya que Roma era una potencia terrestre, no eran buenos marineros los romanos, y debían por primera vez en su historia enfrentar en los mares, precisamente, o más que nada, en los mares, a una potencia naval. Los romanos, que eran muy prácticos, lo que hacen es, en un momento dado, capturar un barco cartaginés, estudiarlo, copiarlo y fabricar en serie numerosos barcos y aprender rápidamente esa ciencia náutica que ellos conocían de manera imperfecta. Eso por un lado. Pero por el otro lado, sabían que con esto no alcanzaba, con construir más barcos al estilo cartaginés y tratar de mejorar la calidad de sus propios marineros, sino que había que tratar de que esta guerra que se iba a librar, sobre todo en los mares, se pareciese todo lo más que se pudiera a una guerra terrestre. De esta manera, los romanos lo que hacen es idear un artilugio técnico, un artefacto de hierro, los llamados corbus, que son una especie de pasarelas de madera con unos garfios metálicos en sus extremos que eran arrojados sobre los barcos cartagineses cuando los romanos los lograban chocar a los barcos cartagineses remando a todo trapo, los alcanzaban a los barcos cartagineses, los chocaban y les lanzaban estos corbus, estas pasarelas con ganchos metálicos que se enganchaban, valga la redundancia, directamente. Estos garfios o ganchos metálicos pasaban a engancharse sobre el barco cartaginés y quedaban unidos por una pasarela de madera las embarcaciones romanas con las cartaginesas. Y de esta manera los romanos podían atacar a sus enemigos y combatirlos sobre un terreno liso, tal como si se tratase de un combate en tierra, hombre a hombre. Las legiones romanas en ese sentido eran imbatibles y los cartagineses perdían su superioridad naval para quedar en una inferioridad de combates, en la inferioridad de unos combates virtualmente terrestres. Los romanos entonces, valiéndose de estas técnicas de combate y por un lado, en el mar, en los combates navales, con estas técnicas que les acabo de mencionar, y también cuando podían combatir en tierra, que lo hacían mucho mejor que los cartagineses, van entonces ganando batallas, algunas batallas las pierden, pero la mayoría las van ganando, y de esta manera conquistan gradualmente la isla de Sicilia, excepto los dominios de la ciudad griega de Siracusa, que por el momento permanecen intocados.
En el 256 en la batalla de Cnomus se produce una nueva victoria romana. Los romanos, que se sienten fuertes, cometen un grave error porque se atreven a enviar un ejército a Cartago. Mandan una flota que atraviese el estrecho, el paso marítimo, la franja de mar que separa la isla de Sicilia del actual Túnez, donde estaba Cartago. La distancia es corta, pero las tormentas arrasan con buena parte de la flota romana. Una parte del ejército logra desembarcar. La ciudad de Cartago es sitiada por los romanos, pero estos no logran expugnarla, vulnerar. La ciudad está fuertemente amurallada. Los refuerzos romanos no logran llegar porque hay otras tormentas que destruyen una vez más a los barcos romanos, a la mayor parte de ellos, que naufragan. Y entonces este ataque romano a Cartago en África debe ser pospuesto y la guerra se prolonga durante algunos años más. A pesar de que en el 249 los cartagineses ya se hallan acorralados en el extremo occidental de Sicilia, que finalmente cae. Los romanos se adueñan casi por completo de la isla de Sicilia, salvo este pequeño sector donde todavía están los griegos. Pero luego hay varias derrotas, se producen varias derrotas navales romanas. Y recién en el 241 los romanos logran derrotar a los cartagineses. El fin de la guerra púnica entonces en el 241 a.C. implica un desastre militar y económico para los cartagineses. A la pérdida de la isla de Sicilia se suma el pago de inmensas indemnizaciones de guerra a Roma, que durante varios años los cartagineses deben abonar. La ciudad está arruinada, no tienen dinero para pagarle a los mercenarios que habían combatido para Cartago. Los cartagineses tenían pocos soldados propios, La mayoría de sus soldados eran mercenarios extranjeros, a los que en este caso no pudieron pagarles. Por lo tanto, los mercenarios, acabada la Primera Guerra Púnica, sitian y arrasan la ciudad de Cartago. Los romanos se aprovechan de esta circunstancia para ocupar las islas de Córcega y Cerdeña, que todavía pertenecían a los cartagineses, pero donde los mercenarios también se habían sublevado. Aprovechan la volteada para adueñarse de estas dos islas. Por otra parte, hay que decir que Sicilia se convierte en la primera provincia romana, la primera de una larga serie. En este periodo, entre la primera de algunos años, entre la Primera y la Segunda Guerra Púnica, los cartagineses se recuperan, vuelven a convertirse en una importante república comercial y se concentran en el sur de España, donde ya poseían algunas colonias. Fundan nuevas colonias, entre ellas la ciudad de Cartago Nova, que es una especie de nueva Cartago, nueva ciudad nueva. Hay un general muy importante de los cartagineses, que es Amílcar Barca, de la familia de los Barcas, que es el primero, que es el fundador de la ciudad de Cartago Nova y el primero en configurar este nuevo imperio cartaginés que está centrado sobre todo en el sur de España. Mientras tanto, los romanos van a librar algunas guerras de conquista en el norte de Italia contra los galos, conquistan o principian la conquista de la llamada Galia Cisalpina. De esta manera van a completar en algunos años la conquista de toda la península italiana y también van a principiar la conquista de Grecia. Entonces, los romanos en realidad siguen combatiendo.
También hay en medio de la prosperidad que supone para los romanos el haber triunfado en esta primera guerra contra Cartago, hay un comienzo de desarrollo cultural, literario en particular. Tenemos a Neo Nevio, nacido en el 261 y fallecido en el 201, testigo de las guerras púnicas, quien es el primer poeta en lengua latina que tiene o que cuenta Roma. En un poema narra la historia de la primera guerra púnica y cuenta la versión de la fundación, la versión romana de la fundación de Cartago. La inventa en realidad y cuenta que este poeta que la rivalidad entre romanos y cartagineses se remontaría a la época en que Eneas, ¿se acuerdan? Ese héroe troyano que huye derrotado de Troya, derrotado por los griegos, en dirección a Italia, y que será quien se instale en Italia y funde una dinastía de reyes que llegará hasta Rómulo y Remo. Rómulo y Remo serían los descendientes de Eneas, este héroe troyano escapado de Troya, quien en este periplo, en este viaje de Troya a Italia, recala, se detiene brevemente en Cartago y mantiene un romance con la reina Dido o Elisa. A último momento la abandona. Dido, en su desesperación, se suicida arrojándose, según esta versión latina de la historia, se suicida arrojándose a una hoguera ardiente. Recordemos que en la versión anterior, en la versión griega, la reina Dido se suicida efectivamente arrojándose a una hoguera, pero haciéndolo como escapatoria al pedido de mano por parte del rey Livio. En este caso sería a causa de este abandono de su amante Eneas. Y que, bueno, en esta historia, que va a ser retomada, esta versión de la muerte o suicidio de Dido va a ser retomada, esta versión, por el gran poeta Virgilio, autor de la Eneida, quien cuenta la historia justamente de Eneas, cómo llega a Italia, su viaje, bueno, toda una serie de sucesos, y también el romance con Dido y el suicidio de la reina de Cartago. Y entonces lo que nos cuenta a posteriori Virgilio es que mientras está muriendo, Dido clama venganza, jura oprobio eterno a los futuros romanos y habla también de un futuro vengador que no sería otro, como veremos ahora, que Aníbal, el hijo del general cartaginés Amílcar Barca. Entonces, los cartagineses, privados de casi todas sus posesiones, se concentran en el sur de la península ibérica y construyen un nuevo imperio. Pagan sus deudas de guerra con los romanos, reconstruyen su ciudad y vuelven a ser casi tan poderosos como antes. La familia de los Bárcidas o Barcas, enviada a Iberia, como ya dijimos, Amílcar Barca funda Alicante y funda también su yerno o hijo Asdrúbal Barca, que lo sucede tras su muerte. Funda Cartago Nova. En realidad yo les dije que Amílcar Barca era el fundador de Cartago Nova. En realidad Amílcar Barca funda otra localidad, la futura Alicante. Muere en el 229 a.C. y es reemplazado por su yerno o hijo, no sabemos bien, Asdrúbal Barca, quien funda la ciudad de Cartago Nova, que es la actual Cartagena en España. De esta manera el dominio cartaginés se extiende por la región. En el 226, romanos y cartagineses, que están en tiempo de paz, digamos, no hay guerras, enfrentamientos entre ellos, firman un tratado de paz, un nuevo tratado de paz, el llamado Tratado del Río Ebro, en España, mediante el cual los cartagineses no podrían rebasar el Ebro al norte. Al norte quedarían el territorio
de influencia romana, y al sur el territorio, al sur del Ebro, del río Ebro, el territorio de influencia o dominio cartaginés. En el 221 Asdrúbal es asesinado y lo reemplaza Aníbal, es el más famoso de la familia de los Barcas, otro de los hijos de Amílcar Barca, quien es, como les decía, o sería ese vengador anunciado por la reina Dido. Su objetivo desde el principio, desde el momento en que asume como jefe militar, como comandante en jefe de las tropas cartaginesas, su objetivo no es otro que librar una gran guerra contra la República Romana, derrotarla, recuperar lo perdido y dominar el Mediterráneo. De esta manera, en el 219, Aníbal ataca la ciudad de Sagunto, al sur del Ebro, pero aliada de los romanos. Los romanos entonces reaccionan y comienza la Segunda Guerra Púnica, la más conocida de todas, la más épica, que se extiende del 218 al 202 a.C. No vamos a entrar en detalles, pero bueno, algunas cosas ustedes las sabrán porque es lo que más se ha publicitado, lo más interesante de las guerras púnicas es justamente la campaña o las campañas militares emprendidas por Aníbal a lo largo de la Segunda Guerra Púnica. Entonces, este general cartaginés cruza el río Ebro en el sur de España, incumpliendo el tratado con los romanos, atraviesa los Pirineos, cruza lo que sería hoy el sur de Francia, bordeando el Mediterráneo, cruza el río Ródano, donde los romanos intentan enfrentarlo, Aníbal los esquiva y cruza la cordillera de los Alpes, que separa a Francia de Italia, en pleno invierno, realizando una auténtica hazaña, llevando consigo sus elefantes y sus numerosos mercenarios pertenecientes a distintos pueblos, no solamente cartagineses, sino también había pueblos hispanos de la actual península ibérica, de España y Portugal, celtíberos, íberos, cántabros, astures, vascos, baleares, esto es, habitantes de las islas del mismo nombre, etc. En el 218 entonces Aníbal cruza los Alpes e invade Italia con sus 20.000 soldados y 6.000 caballeros. En la llanura del río Po, en el norte mismo, en el extremo norte de Italia, se le unen los galos, que habitaban en la Galia Cisalpina, la cual todavía los romanos no habían acabado de conquistar. Los romanos son derrotados sucesivamente, sus legiones son masacradas por las tropas de Aníbal, sucesivamente masacrados en las batallas de los ríos Tisius, Trebia, que son las batallas que se cuentan entre las batallas más famosas de la Segunda Guerra Púnica. Durante el 217 Aníbal cruza Etruria, el norte de Italia, derrota nuevamente a los romanos junto al lago Trasimeno, otra célebre batalla, pero aquí hay un dato negativo para Aníbal. Los aliados de los romanos, los distintos pueblos que habitaban el norte y centro de Italia, se niegan a apoyar a los cartagineses. Entonces estos están disminuidos, sus tropas son sensiblemente menores en número a las de los romanos y sus aliados. Pese a que los romanos van perdiendo una y otra vez y el avance cartaginés resulta imparable. Esto se evidencia con mayor claridad en el 215, en la más célebre de todas las victorias militares de Aníbal, que es la batalla de Canae o Canas. Los romanos son mucho más numerosos que los cartagineses y sus aliados, pero estos logran con una hábil maniobra envolvente rodear a los romanos y derrotarlos y matarlos en su gran mayoría. Es la peor derrota militar de los romanos hasta entonces
de toda su historia. La mayor parte del ejército romano entonces es masacrado o hecho prisionero, incluidos sus altos mandos, y no hay ningún obstáculo para que Aníbal continúe avanzando sobre Roma. Es decir, Aníbal tiene la posibilidad, y sus generales le insisten sobremanera al respecto, de avanzar directamente sobre Roma, que está desguarnecida, desprotegida, y someterla. Los romanos pierden más de 300.000 hombres y carecen de ejército prácticamente. No sabemos por qué exactamente Aníbal se niega una y otra vez a avanzar sobre Roma, y lo que hace es pasar de largo y seguir avanzando hacia el sur de Italia, ganando nuevas batallas, pero sin lograr derrotar por completo a sus enemigos y sin atacar el punto neurálgico de su poder, la capital, Roma. Hay nuevos aliados que se suman a los cartagineses. La estrategia de Aníbal es esperar que Roma pida la paz en condiciones favorables a Cartago. Esta situación nunca se produce. Roma, que se encuentra en inferioridad militar, evita librar batallas abiertas, se limita a combatir en escaramuzas, a atacar a los romanos, a los cartagineses, a sus enemigos de manera más al estilo guerrillero, podríamos decir, más indirectamente, sin librar guerras, o mejor dicho, batallas a campo abierto, donde saben los romanos que podrían ser derrotados una vez más por el estratégico, el genio militar de Aníbal. Esta guerra de desgaste que los romanos libran contra los invasores cartagineses demuestra a largo plazo ser la más apropiada y termina favoreciéndolos a los romanos. Después de todo, los romanos están en su propio territorio, cuentan con mayores recursos que Aníbal, quien se haya aislado en un territorio extranjero, y además los romanos, pese a todo, pese a perder muchos aliados que se pasan al bando de Aníbal, seguían conservando numerosas tribus que les eran adictas, incluso en el sur de Italia. Por otra parte, la estrategia romana consiste en una estrategia que se mantiene hasta el fin. También consiste en considerar que la guerra no se ganaría en Italia, derrotando a Aníbal directamente, sino que se definiría en la península ibérica, que es el centro, o uno de los dos centros, del imperio cartaginés. El otro, desde ya, es la propia ciudad de Cartago en el norte de África. Los romanos pensaban, y no se equivocaron, que tarde o temprano Aníbal iría perdiendo sus soldados. Los romanos entonces debían impedir que Aníbal recibiera refuerzos y lograr que quedara aislado en Italia. Los refuerzos le podían llegar a Aníbal desde África por vía marítima, pero los romanos controlaban el Mediterráneo y sus islas. Entonces los barcos cartagineses, pese a que se hallaban a poca distancia, Cartago se hallaba a poca distancia del sur de Italia, no podían cruzar el Mediterráneo y enviar refuerzos fácilmente a Aníbal. También podían llegar los refuerzos de Aníbal por tierra, repitiendo el mismo periplo de Aníbal, esto es, bordeando el mar Mediterráneo por tierra. Las tropas cartaginesas podían volver a hacer lo mismo que hizo Aníbal, desde Hispania, desde la península ibérica, cruzar con sus soldados los Pirineos, el sur de Francia, los Alpes, y penetrar por vía terrestre a Italia. En el 209, un general que será el principal de los romanos, Escipión, que luego será apodado el Africano, captura la ciudad cartaginesa de Cartago Nova, en el sur de la actual España, la cual es el epicentro del poder cartaginés en Iberia. Es una ciudad que está llena de soldados, de pertrechos, de riquezas,
y allí están alojados además como prisioneros y como rehenes, más que nada, como rehenes o prisioneros de lujo, los hijos de los jefes tribales hispanos que apoyan a Aníbal. Por lo tanto, estos jefes hispanos lo que van a hacer es pasarse al lado romano, y van a darle soldados a Roma y ya no a Cartago. En Hispania hay un hermano, está un hermano menor de Aníbal, que se llama Asdrúbal también, como otros miembros de la familia Abarca. Asdrúbal combate a los romanos en Hispania, los derrota algunas veces, luego es derrotado él mismo. Escipión justamente derrota a Asdrúbal en el 208 en Iberia, pero no puede evitar que éste se traslade con su ejército a Italia. Es decir, en el 207, Asdrúbal va a repetir el mismo trayecto que realizara su hermano años atrás, por vía terrestre. Va a cruzar el Pirineo desde Hispania, el sur de Francia, nuevamente va a cruzar los Alpes, va a penetrar e invadir el norte de Italia, pero allí se va a enfrentar con los romanos en la batalla de Metauro y va a ser derrotado por estos. Y de esta manera Aníbal no puede recibir estos refuerzos, estas tropas que le había enviado o que le pensaba enviar su hermano, el cual muere también en la batalla. A todo esto, casi al mismo tiempo, Escipión termina de derrotar a los cartagineses en la península ibérica. Aníbal sigue resistiendo en Italia, cada vez más disminuidas sus fuerzas, no pierde una sola batalla. Llega hasta el extremo sur de la península itálica, en Brutium, y decide embarcar con su ejército, con lo que le resta de su ejército, a África, a Cartago, para proteger a su ciudad que está siendo asediada por los romanos. Los romanos lo que hacen, una vez que son derrotados por completo los cartagineses en España y en Italia, los cartagineses abandonan el lugar, abandonan la península. Solo les queda a los cartagineses su ciudad natal, la propia ciudad de Cartago, que es rodeada, asaltada, sitiada por los romanos, y Cartago entonces recibe la ayuda de las últimas tropas de Aníbal, quien trata de defender su ciudad, pero es derrotado en la batalla de Zama, que tiene lugar en el 202 a.C., y de esta manera acaba la Segunda Guerra Púnica. Entonces, todas las posesiones romanas, excepto la propia ciudad de Cartago, pasan, casi todas, la mayoría, a Roma, excepto algunos pueblos dominados por los cartagineses en el norte de África, que se convierten en reinos independientes, como es el caso de Numidia, que es un país vecino de Cartago, que se convierte en un reino independiente y aliado de los romanos. Cartago se reduce a la ciudad de Cartago y a un pequeño territorio adyacente. De todas maneras, los cartagineses, pese a haber perdido todo su imperio y conservar solo su ciudad, que está totalmente destruida, la reconstruyen, tienen que pagar nuevamente onerosas indemnizaciones de guerra a los romanos, pero basándose en sus negocios, recuperan su prosperidad material, pagan las indemnizaciones, reconstruyen la ciudad y, bueno, su idea es ya no seguir combatiendo a los romanos porque no pueden hacerlo, pero mantener ese estatus de ciudad-estado comercial, de república comercial independiente, próspera, reducida a la ciudad de Cartago y, como les decía, este pequeño territorio alrededor, y poco más que esto. Pero hay un personaje romano, Marco Porcio Catón, apodado el Censor, quien en el año 149, es un senador romano, visita la ciudad de Cartago
y se deslumbra y aterra a la vez al contemplar su esplendor. Al retornar a Roma, en las discusiones, en los debates del Senado, una y otra vez insiste con una frase en latín que se ha hecho famosa, que él repetía sobre todo una y otra vez al finalizar sus discursos, que dice o rezaba: delenda est Cartago, que es algo así como destruir o hay que destruir a Cartago. La idea o la tesis de Catón es que Roma no podría vivir tranquila, desarrollarse en paz, mientras Cartago siguiese existiendo. Y que Cartago siempre iba a representar un peligro latente para los romanos, y que que la única manera de resolver este problema era enfrentar nuevamente militarmente a los cartagineses, derrotarlos una vez más y destruirlos por completo. En el 149 a.C., aprovechando un incidente militar que se da entre Cartago y Numidia, los cartagineses son atacados por los númidas. Los cartagineses, como resultado del tratado con los romanos, el armisticio de guerra, de la Segunda Guerra Púnica, no podían librar ninguna guerra. Sin embargo, lo hacen. Entonces incumplen este tratado este compromiso que habían tenido con los romanos. A pesar de que la ciudad de Cartago pide disculpas oficialmente, públicamente a los romanos, le entrega a varios de los jefes militares de esta guerra que ellos habían librado ilegalmente contra los númidas, ejecuta a algunos de ellos incluso, y hace todo lo posible para mantener la paz con Roma. Esta no acepta ningún tipo de conciliación, y comienza entonces la Tercera Guerra Púnica, que será la más breve de todas, la última, del 149 al 146. Esta vez se trata, para el caso de los cartagineses, de una guerra defensiva, pura y exclusivamente. Los cartagineses no están en condiciones de reconstruir su imperio, eso está claro. Los romanos atacan directamente Cartago, desembarcando en el norte de África y sitiando la ciudad. Pero esta empresa no es nada fácil, ya que Cartago se halla protegida por fuertes murallas que rodean completamente la ciudad, allí donde no está rodeada por el mar. Hay cuantiosas provisiones, pertrechos en Cartago, en la ciudad. La utilización del puerto no se ve restringida. Los cartagineses entran y salen con sus barcos libremente, pueden aprovisionarse, cuentan con abundante agua dulce y podrían resistir durante años. De hecho, lo hacen durante 3 años. El desánimo cunde entre las legiones romanas hasta que llega un descendiente de Escipión el Africano, aquel jefe militar romano que derrotara a los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica. Es un tal Publio Cornelio Escipión Emiliano, quien en realidad no había sido adoptado por la familia de los Escipiones, por los descendientes del africano, de Escipión el Africano, pero es considerado un heredero del mismo, un segundo Escipión el Africano, y es enviado por Roma a Cartago como jefe militar de una nueva expedición. Rápidamente, Publio Cornelio Escipión Emiliano reinstaura el orden y la disciplina entre sus tropas y logra establecer, mejor dicho, un cerco más estrecho por mar y por tierra, y aislando por completo a Cartago y sometiendo a la ciudad al hambre y a la sed. Los cartagineses agotados resisten casa por casa, barrio por barrio. Los romanos destruyen gradualmente las murallas y penetran en la ciudad,
y los habitantes de la misma resisten heroicamente hasta el fin. Los últimos resistentes se concentran en un templo situado en la colina fundacional de Cartago, piden clemencia y Escipión se las concede. De esta manera entonces los cartagineses son derrotados por tercera vez, la ciudad es destruida, abandonada durante 100 años. El territorio que en esa época se llamaba África, que no comprendía todo el continente africano, sino una parte del norte de África, esto es, las posesiones territoriales de Cartago, en el centro norte de África, pasan a dominio romano con el nombre de África. África se constituye en una nueva provincia romana, una de las más prósperas del imperio. Cartago entonces, como les decía, es durante un siglo abandonada y refundada en el 44 a.C. por Julio César. Esta nueva Cartago va a ser una Cartago latina, romana, que va a terminar siendo más extensa, mucho más extensa que la Cartago púnica y más espléndida que ella. Poseerá teatros, termas, palacios, una extensión mayor, nuevas murallas, un puerto mejor que el puerto anterior, que el puerto púnico. Va a ser un centro cultural de primer orden, donde la lengua latina y ya no la lengua púnica va a ser la lengua dominante. Va a convertirse luego, sobre finales del Imperio Romano, cuando el cristianismo sea la nueva religión oficial de Roma, se va a convertir en una gran ciudad cristiana, centro del cristianismo, en África. El cristiano Tertuliano nació allí, por ejemplo. San Agustín nació, que había nacido cerca de Cartago, vivió en Cartago. Era de la ciudad africana, digamos de una ciudad africana que no era Cartago, pero era una de las ciudades que formaban parte de la provincia romana de África. Cartago entonces va a ser durante más tiempo romana que cartaginesa, curiosamente, y va a ser reconstruida y va a ser mucho más próspera y más importante bajo el dominio romano que cuando era una ciudad independiente y una ciudad que detentaba otra cultura que no era latina, sino que era una cultura de origen semita. Las guerras púnicas van a ser importantes, y con esto cierro, no solo porque supondrán el fin de esta amenaza cartaginesa, que era el principal competidor, Cartago, de Roma en el mar Mediterráneo. No solo va a permitir que los romanos dominen el mar Mediterráneo por completo, sino que va a cambiar la historia de Occidente, podríamos decir. Muy distinta hubiera sido nuestra historia occidental si Aníbal, por caso, se hubiese atrevido a atacar Roma y a conquistarla cuando pudo hacerlo. Posiblemente el Imperio Romano no hubiese existido y en su lugar hubiese existido un imperio cartaginés. De todas maneras, esto es lo que en historia se llama algo contrafáctico, pero lo cierto es esto, que en torno al 150 a.C., Roma derrota a los cartagineses, a sus principales enemigos, y se halla en posesión de esta manera del mar Mediterráneo, o tiene la posibilidad de conquistar por completo las tierras que rodean al mar Mediterráneo, que de ahora en más pasarán a ser pura y exclusivamente romanas.